Buenas a todos, bienvenidos a una nueva conferencia sabatina organizada por el Instituto Juan de Mariana y hoy tocaremos el papel del Estado en la gestión de la crisis. Para ello, pues tenemos a una gran amiga aquí del Instituto con nosotros esta tarde, ¿no? Irene Correa Sosa. Voy a dedicar, 3 líneas a presentar a Irene, ¿no? Irene es doctora en Derecho por la Universidad de San Pablo CEU, es profesora de Derecho Constitucional, especializada en el estudio del Estado social y en el análisis de políticas públicas, y durante su carrera pues ha hecho un gran número de cosas, ¿no? Publicaciones académicas, muchas horas de docencia a las espaldas, ha pasado también muchas horas en gabinetes políticos, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, y afortunadamente en el campo de la sociedad civil pues siempre ha estado abierta a colaborar con nosotros, con el Instituto Juan de Mariana, y recuerdo una de sus conferencias, la dedicada al Obamacare, una oportunidad de reforma fallida, pues como una de las que, bueno, disfruté desde en aquellos tiempos vía en línea, porque yo estaba en Guatemala todavía, ¿no? Irene, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy, pues disfrutaremos de un diálogo, de una tertulia entre Irene e Irune Ariño, subdirectora del Instituto, y bueno, bienvenidas a las dos. Sois gente de la casa, o sea que a disfrutar durante estos 45 o 50 minutos y luego a disfrutar de las preguntas que vengan del canal de YouTube. Muchas gracias, como siempre, Irene, por animarte a participar y por estar aquí con nosotros en nuestro querido Instituto Juan de Mariana. Vale, muchísimas gracias, Eduardo, además por tan cariñosa presentación. Gracias a ti, a Irune, y a todo el Instituto Juan de Mariana por invitarme esta tarde a poder compartir este rato con ustedes y sobre todo abrir el debate sobre una cuestión, bueno, pues creo que hoy no solo es importante, sino que además viene a completar distintas conferencias sabatinas que hemos visto, como la gestión de la crisis. La semana pasada hablábamos de qué pasaba con los datos y cómo los datos nos podían ayudar a solucionar la crisis, y hoy vamos a hablar de qué papel le corresponde al Estado, le ha correspondido al Estado en la gestión de esta crisis. Y pues por esas casualidades, esa conferencia además a la que se refería Eduardo, pues fue además por esta época, fue a final de abril de hace ya unos 4 años, en la que hablábamos entonces del sistema sanitario y también de alguna manera reflexionábamos sobre cuestiones que hoy volverán a salir sobre cuál es el papel del Estado. Así que encantada de estar aquí nuevamente. Lo que yo he pensado para esta tarde, sobre todo pensando en este formato online, es, bueno, vamos a hacer una breve exposición sobre cuáles son los puntos en los que yo creo que nos deberíamos estar centrando ahora al hablar de cuál tiene que ser el papel del Estado. Y luego, evidentemente, pues estaré hablando con Irune sobre estos temas y que ella me corrija si no, abriremos también a las intervenciones en el chat, ¿vale? El primer punto, evidentemente, parte del título y de la descripción que han visto en la conferencia, y es el debate que siempre tenemos un poco sobre la mesa y que ahora es quizás más necesario sobre el papel del Estado. Estamos en una crisis que no es solo sanitaria, evidentemente, es una crisis que ya es económica, es una crisis que es social, o sea, no nos olvidemos nunca de que es una crisis que afecta a un gran número de personas en distintos planos, que nos hace reflexionar sobre el papel del Estado y retomar una de las cuestiones que sigue estando pendiente en las sociedades actuales y no desde hace poco, precisamente, de hasta qué punto es necesario el poder público para la solución de los problemas de los individuos y si funcionan mejor o peor o en qué grado las sociedades menos intervenidas que son capaces de autogestionarse. Esta crisis sanitaria, la económica y, quiero insistir, política y social que ya se vislumbran, creo que son una nueva oportunidad y una oportunidad además que es imprescindible y que esta vez sí, a ver si no la dejamos escapar, para que replanteemos el papel del Estado a todos los niveles. Un papel que no se traduce, y intentaré explicar esta idea en más Estado, o sea, ni siquiera con la excusa de la seguridad, o sea, el miedo es libre, el miedo es legítimo, pero la seguridad no nos tiene nunca que llevar a demandar a que toda la seguridad nos venga siempre proporcionada por un agente externo. Porque esto además produce deficiencias y produce problemas de funcionamiento, que es lo que hemos visto en esta crisis. O sea, esta crisis, vamos a partir de algo que en sí mismo es evidente, pero que no está de más repetirlo, es muy difícil de gestionar, era muy difícil de gestionar,
pero sí requería unas ciertas dotes de gestión que no se han tenido, ahora volveremos a esto. Y además no podía significar que nos ancláramos en el miedo, que nos ancláramos en el no saber qué hacer y que milagrosamente fuera a venir el Estado a solucionarlo, porque ni ha sido así ni va a ser así. Y ahora volveremos sobre esta idea. O sea, si alguno piensa, espero que no, que va a venir el Estado como gran ente, el gobierno como su brazo ejecutivo a decirnos: tengo un plan y esto se va a solucionar de esta manera, podemos olvidarnos, podemos abandonar la utopía, este pensamiento, porque no va a ocurrir, ¿vale? Y este debate, además, es un debate que tampoco es nuevo y es un debate que economistas y todos los estudiosos del Estado social planteamos continuamente. Porque es un debate que muchas sociedades, y podemos sacar la sueca, que continuamente sale en el debate del Estado social, y además también sale ahora en cómo ha solucionado, cómo en general el modelo nórdico ha solucionado o se está enfrentando de otra manera a la crisis, porque todas estas sociedades, y no son las únicas, acometieron un debate tras la crisis del petróleo de los años 70 en el que se replantearon hasta qué punto esos hiperestados que se habían creado con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, porque fue necesaria toda esa labor de reconstrucción económica, social, política, pasada la Guerra Mundial, realmente tenían sentido, hasta qué punto eran eficientes y hasta qué punto realmente no era necesario replantearnos sus estructuras. En cambio, otras sociedades, entre las que está la nuestra, seguimos ancladas y empeñadas, a pesar de que una y otra vez se demuestra que no es la solución, que todo es cuestión de más Estado y, cómo no, de más gasto. O sea, parece que además somos incapaces de salir de este binomio, más Estado y más gasto. No es cuestión de gasto. O sea, ojalá fuera solo un problema de inyectar dinero, ¿vale? Ojalá fuera solo ese problema. Evidentemente traería otros problemas, o sea, pero ojalá fuera solo un problema de dinero. No es un problema de dinero. Y en concreto esta crisis no es un problema de dinero. O sea, no es un problema de cuánto se gasta en sanidad. Es un problema de gestión. O sea, el principal problema y los mayores problemas que han venido en esta crisis ha sido un problema de gestión del Estado. El Estado no ha sabido gestionar y tampoco se ha sabido aconsejar. Ha pensado que lo podía hacer todo. Y de ahí su primer gran error, que fue la centralización, o sea, el famoso mando único. ¿Y por qué fue el primer gran error? Porque es cierto que hacía falta una coordinación, sin duda, ¿vale? Yo no pongo en duda que hacía falta una coordinación a principios de marzo, o sea, ni siquiera me voy al día 11, me voy a principios de marzo. Pero lo que hacía falta era coordinación, o sea, no hacía falta asumir un papel que iba más allá de esa coordinación y que además dificultaba medidas que ya se estaban tomando en los distintos territorios, impidiendo además la labor de entidades que, por ser más cercano a los ciudadanos, podían saber qué mejor medida podían tomar. De hecho, podemos coger como ejemplo cuando los primeros casos salen en Canarias. ¿Cuál fue la solución? ¿Alguien le tuvo que decir al alcalde qué tenía que hacer? No, ¿qué se hizo? ¿Y qué se hizo por parte de las autoridades? ¿Se cerró un hotel? No, es que esa medida era muy exagerada. No, la medida no era exagerada. O sea, el sentido común en ese momento que te dice, tengo un problema, está ocurriendo en otras partes del mundo, se está aislando la población y está funcionando. Si yo tengo a la población aislada en un hotel, voy a dejarla aislada en un hotel y voy a intentar controlarlo. Podemos mirar las cifras de ese no solo de ese municipio en concreto, sino en general de lo que ha sido Canarias. Es verdad que es un territorio mucho más fácil de controlar, era mucho más fácil de incluso de aislar a la población, pero también es verdad que los aeropuertos no estuvieron cerrados. Pero el caso es que las cosas se hicieron de otra manera, se hicieron con administraciones mucho más cercanas. Sirva el caso de Canarias, pero sirva el caso de las primeras medidas que se toman en Madrid. Cuando se cierran las residencias de ancianos, recojamos los datos de lo primero que se dijo cuando se pusieron, digamos, trabas a las visitas para las residencias. No es que no se quisiera que se visitaran a las personas que estaban en las residencias, es que ya se había detectado que había un riesgo. Entonces, vamos a mitigar el riesgo. Se cierran los colegios, se cierran las universidades y entonces parece que ya nos damos cuenta de que había que hacer algo. Pero ¿quiénes fueron los primeros que tomaron las medidas? Las entidades territoriales, ¿vale? De ahí que uno de los mejores ejemplos, junto a la importante labor que aquí juega la descentralización territorial, que se produce además en paralelo, es el papel de la sociedad civil. Y aquí otra idea que yo quiero sacar, de hasta qué punto ese orden espontáneo
que en muchas charlas en el instituto hemos discutido hasta qué punto ese orden espontáneo funciona, hasta qué punto ese orden espontáneo puede ser una solución. Porque la acción de la sociedad civil nos demostró y nos sigue demostrando que no solo no es cuestión de más Estado, sino que además el Estado tiene que contar con otras instituciones y con otros entes. Igual que he mencionado las entidades territoriales o entidades más cercanas al individuo, aquí evidentemente meto comunidades autónomas, meto municipios. Estamos hablando de la sociedad civil, distintas empresas particulares que desde el primer momento se lanzaron a ayudar con lo que tenían, porque incluso sin a lo mejor pensarlo, ellos eran conscientes de que el éxito individual era el éxito de todos. El que ellos consiguieran hacer llegar mascarillas, batas, material a unas determinadas poblaciones que tenían un problema iba a redundar en un beneficio de todos, porque efectivamente el virus no entiende de fronteras, el virus no entiende de burocracia, el virus es un virus y como tal se mueve con las personas. ¿Qué es con eso que pasaba? Si yo consigo que la sociedad civil actúe y que nos ayude en ese caso, o que ayude al poder público a ofrecer una solución, yo lo que tengo que permitir también es que la sociedad civil funcione. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que esto duró poco, porque el gobierno solo entendía su omnipresencia y en ese momento, igual que no había entendido su omnipresencia para tomar decisiones antes de que esto despuntara y la situación se descontrolara, cosa que se venía advirtiendo, sí la entendió para considerar que ellos eran los únicos que podían proveer material, comprar material, dar material y hacerse con todo el control de material, cuando además se revelaba en un absurdo. O sea, podemos poner el ejemplo de la aduana de Zaragoza. Es que es absurdo que tengamos un material retenido por una cuestión burocrática cuando tenemos una pandemia en toda España que se está llevando por delante la vida de miles de personas. O sea, solo si cogiéramos las cifras oficiales del gobierno, son más de 25.000 personas. Es que son 25.000 españoles con nombres y apellidos los que han fallecido. No es un número sin más. Y no es un número y, por tanto, no entiende de burocracia, no entiende que tengamos que esperar 3, 4, 5 horas a que abra una aduana. Sabemos lo que venía. Se puede facilitar el procedimiento. Es decir, teníamos que tener claro que teníamos que quitar las trabas, pero no. Habíamos entendido que necesitábamos más Estado. Habíamos entendido que había que recentralizarlo todo. O sea, no se entienda la palabra recentralización como le están utilizando ahora algunas voces, pero sí en el sentido de yo lo tenía que hacer todo iba a quedar bajo mi mando. Y en este sentido quiero romper una primera lanza, igual que lo he hecho antes, a favor de todos los gobiernos autonómicos, ayuntamientos, etcétera, con sus más y sus menos. No entro a valorar casos individuales, porque lo han hecho bien con los medios que tenían, que en ocasiones eran medios escasos, que les faltaba información y que no contaban muchas veces con la ayuda del gobierno, sino todo lo contrario. Pero también quiero romper una lanza a favor de la sociedad civil, porque no solo es la que nos ha ayudado más hasta ahora en esta situación, sino que somos también conscientes de que son los que van a ayudar en el futuro. En el futuro va a ayudar la sociedad civil y va a ayudar los empresarios, grandes y pequeños, medianos empresarios. No va a ayudar el poder público. El poder público puede ayudar no interviniendo, puede ayudar no poniendo problemas, puede ayudar no poniendo trabas, pero quienes nos van a sacar de eso no va a ser este omnipresente Estado. En este sentido, sí concluir que este excesivo papel del poder público se ha demostrado además ineficiente y no ha dejado, evidentemente, un suficiente margen de actuación a todas esas personas que de modo espontáneo comenzaron a organizar todas esas primeras medidas, ¿vale? Se pusieron hoteles a disposición, se hicieron compras, se trajo material, se fletaron aviones, iniciativas las hay a cientos, se transformó la producción de pequeñas fábricas para fabricar material, las hay a cientos y todas ellas han sido igual de importantes en esta crisis. Pero aún peor, este excesivo papel no conforme con de alguna manera limitar ese papel de la sociedad civil que estaba actuando, ha abandonado y ahoga a todos aquellos que ahora son los que nos van a sacar de la crisis. Y me estoy empezando a referir ya a los empresarios españoles. O sea, son ellos los que van a crear empleo, son ellos los que van a ayudar a generar productos que consumamos, son ellos, en definitiva, lo que nos van a volver a sacar una vez más de la crisis. Y lo que el Estado tiene que empezar a replantearse es que tiene que dejar de poner trabas para que precisamente todo ese gran tejido empresarial español nos pueda sacar de la crisis. O sea, no se trata de que cuando una persona te dice que tiene un problema porque abrir a un tercio de su capacidad es un problema, responderle, pues no abra.
Hombre, es que eso ya se le ha ocurrido al pequeño empresario, al mediano empresario, incluso al gran empresario. Es decir, vale, vamos a ver cómo podemos solucionar qué. Si tú vas a abrir a 1/3 de tu capacidad, ¿cómo puedo yo ayudar para que tú, con ese 1/3 de capacidad, puedas empezar a sobrevivir y puedas empezar otra vez a generar negocio? Por lo que decía antes, o sea, no nos va a sacar el poder público, ninguno, ni siquiera la mejor de las administraciones autonómicas que está gestionando. Y hay algunas, insisto, que es que lo están haciendo muy bien. Vamos a salir nosotros. Y vamos a salir nosotros gracias al tejido empresarial español, gracias a las grandes, pequeñas y medianas empresas. Y, por tanto, una primera idea que sí quiero dejar ya lanzada es que el papel de las administraciones debería dejar hacer, no entorpecer la labor y limitarse a quitar trabas para que puedan volver a su actividad. Obviamente, con seguridad, siempre manteniendo que todavía durante mucho tiempo vamos a tener que tener determinadas medidas, pero tienen que quitarles trabas, tienen que favorecerles que, en la medida de sus posibilidades, vuelvan a la actividad. Evidentemente, nadie quiere volver a una actividad y poner en riesgo a sus empleados o poner en riesgo al resto de la población, pero hay que quitar trabas. Trabas, por ejemplo, como las de no dejar hacer test. O sea, estas últimas semanas veíamos que el gobierno requisa test. Todos sabemos que aquí tenemos un gran problema con los test y somos además todos conscientes de que va a haber un repunte y que parte del repunte va a ser debido a que tampoco tenemos test, no tenemos debidamente traqueada a la población. Yo puedo entender que el poder público no pueda llegar a todos y cada uno de los rincones de España con un test. Yo eso lo puedo llegar a entender. Pero lo que no puedo entender es que si determinadas empresas o instituciones dicen yo quiero hacer test a estas personas, no les dejes. Y me da igual que sea la Liga de Fútbol Profesional o que sea una gran empresa. Si lo pensamos incluso de forma egoísta, son X personas menos a las que tiene que testar el Estado. Luego, facilítale que puedan hacer test y que te dé los resultados para que tú puedas traquear los test, porque evidentemente de nada sirve que tengamos los test si luego no estemos de alguna manera analizando, traqueando, estudiando los resultados y aislando debidamente. Y a todo esto se nos une, para terminar de complicar lo que ha sido una gestión bastante mejorable, el papel de la información y sobre todo el papel de la información como forma de control social. ¿Por qué? Porque desde el día, básicamente desde el día 11, que es cuando empieza Madrid con las primeras medidas, por así decirlo, con el cierre de colegios, etcétera, empezó el relato otra vez de la imagen, el control de la comunicación, que ya había empezado antes, aquí que nadie se le olvide lo que pasó con con la Feria de las Telecomunicaciones en Barcelona. No, aquí no pasa nada. Hombre, pues teniendo en cuenta que están en otros países de Europa que no quieren venir a una feria que además mueve muchísimo negocio en Cataluña y en toda España, que no quisieran venir, evidentemente es porque pasaba algo. Pero hicimos como hicimos, o como hicieron, con otras muchas crisis. Vamos a mirar para otro lado y a decir que aquí no pasa nada. Eso es lo que ha pasado. O sea, tenemos más de 25.000 personas fallecidas, si diéramos por bueno, insisto, el dato del gobierno, y aquí parece que no pasa nada. Es un gobierno que solo está preocupado en el mensaje positivo, en la normalidad, mucho más otra vez que en gestionar. Y además, por si eso no fuera poco, está preocupado en controlar la disidencia. O sea, ahora no se puede opinar contrario, porque me rompe el mensaje positivo. Yo lo entiendo, o sea, yo entiendo que sea necesario dar esperanza, yo entiendo que al final, pues, sobre todo cuando estás confinado en casa, todos los mensajes negativos, pues, generan un impacto. Yo lo entiendo, pero hay una gran distancia entre el no pasa nada y el que todo sea negativo. O sea, no todo es fiesta, felicidad, que lo quiere hacer, fenomenal, que lo hagan, pero también hay que mostrar la otra cara. Y la otra cara es información. O sea, lo que no hemos tenido nunca es información. O sea, no sé si recordamos diciembre o enero, que ahora mismo parece muy lejano, cuando hablábamos de China y decíamos, China todo mal porque no tenemos información. Pero es que nosotros tampoco tenemos información. Es que incluso tenemos información contradictoria. La semana pasada no hacían falta mascarillas. Hoy hacen falta mascarillas obligatorias, pero solo en el transporte público. Bueno, todos sabemos que si tenemos mascarillas, utilizamos las mascarillas lo más que podamos. Y además ya empieza a haber mascarillas en las farmacias. Pero falta información, falta un plan, no hay dirección, pero no pasa nada. Todo está bien. O sea, cuando principalmente lo que nos está generando ahora además un problema de confianza y de incluso pensar, bueno, es que lo que me diga el gobierno aquí lo único que funciona es hacer lo contrario. Es precisamente por un problema de falta de información. O sea, luego está todo el tema de la gestión, todo el tema de haber puesto todo tipo de trabas, pero es que además me falta la información. Y quizás
Aquí está uno de los problemas o una de las consecuencias, más que problemas, quizás una de las consecuencias más graves que ya nos está dejando esta situación. ¿Por qué? No solo por el hecho de que cualquier mensaje contrario sea tachado de desleal, o sea, confundiendo evidentemente lealtad con sumisión. Es que no podemos hablar de que existe una sociedad libre sin que exista una información. Y para eso también nos hace falta una prensa libre. No puede venir a decir el gobierno, no, es que ya tenemos una prensa libre porque ahora les dejamos preguntar. No, es que siempre tuvieron que poder preguntar. Es más, es que tendrían que ser mucho más libres las ruedas de prensa. Tendrían que existir verdadero interés por preguntar. Pero en España a esto, claro, es que seguimos sumando problemas. O sea, no hago sino sumar problemas en una espiral. Que es que, además de que no existe una prensa libre, tenemos además una prensa que el gobierno se empeña en comprar y la prensa en dejarse comprar. O sea, que no me quiero meter con la prensa. Hay mucha prensa libre y de calidad en España, obviamente. Pero hay otra que se conforma con las subvenciones que le diga el gobierno. O sea, porque dinero para test tenemos poco. A lo mejor dinero para ayudar a las comunidades autónomas y que ellas puedan seguir pagando los sueldos de todos los sanitarios que han estado haciendo horas extras, tenemos poco. Pero para seguir comprando material informático, para seguir creando estructura en los ministerios, para seguir creando encuestas, es que el dinero que nos hemos gastado en los últimos 15 días en 2 encuestas, es que traduzcámoslo en mascarillas, por ejemplo. O sea, cuando además tenemos un CIS, que sí, que todo el mundo me va a decir, si es que el CIS no sirve para nada, pero es que realmente pensamos que esas 2 encuestas demoscópicas las va a hacer alguien distinto. No digo que las vaya a hacer el CIS, sino alguien que no vaya a dar una imagen conforme al gobierno. ¿Cuánto dinero le hemos dado a las televisiones públicas? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que si sumamos que el gobierno quiere controlar la prensa, que la prensa de alguna manera está totalmente controlada porque también le han dado respiración asistida por vía de las subvenciones, aquí evidentemente lo que tenemos es un problema a distintos niveles. Y digo una prensa subvencionada que yo no digo que no tenga que tener ayuda, ojo, que esto no se me malinterprete, pero claro, si pongo por un lado a autónomos, pymes, que son los grandes olvidados, que son los que no están recibiendo ayuda, y pongo por otro lado lo que reciben los medios de comunicación, pues a lo mejor veo ligeras diferencias, sobre todo teniendo en cuenta que quien nos va a sacar de esta van a ser otra vez autónomos, pymes, grandes empresas. No van a ser los medios de comunicación. ¿Que cumplen una labor esencial? Sí. ¿Que es importante que haya medios de comunicación? Sí. ¿Que es importante que haya muchos medios de comunicación e información variada? Sí. ¿Que tenemos que replantearnos si esto es una lectura que tiene que hacer los propios medios de comunicación? Porque, bueno, pues al final, si no, lo que ocurrirá es lo que ya ocurre, que existen otros medios de comunicación alternativos que verdaderamente dan información libre. Pues que al final lo que estamos haciendo es, ellos mismos están ayudando, incluso sin quererlo, a crear una sociedad cautiva. Y ellos mismos ahora mismo están siendo fruto de las propias, digamos, represalias. Pues de repente, pues los presentadores que antes eran afines al gobierno, que ahora dicen comentarios en contra del gobierno, pues cuando no son unas fotos con que ha sido sin mascarillas, son otras cuestiones. Y eso evidentemente es algo que nosotros como sociedad tampoco podemos permitir. Y llegados hasta aquí, ¿qué hacemos? Pues evidentemente la solución es complicada. Y la solución es complicada porque aquí se nos une con el gran debate que está siempre en por qué permitimos más o menos papel del Estado, que es el de la seguridad o la libertad. Y hasta qué punto es posible uno sin el otro. Y evidentemente es una pregunta de difícil respuesta. Es cierto que en un primer momento, y yo soy la primera que reclamaba que se tuviera que decretar el estado de alarma en el momento en el que todo empezaba a despuntar, y estoy hablando de principios de marzo, ni siquiera estoy hablando del día 11, estoy hablando del principio de marzo, medida que tenía que tomar por una simple cuestión de competencia el Gobierno nacional. Esto que, insisto, muchos hemos pedido, yo he pedido, ha servido de excusa para que el Estado, una vez más, se extralimitara en el uso de sus funciones. Y además avivara ese ansia intervencionista que tiene el Estado y que tiene el Gobierno como brazo ejecutivo del Estado. Y todo ello disfrazado de esta falsa seguridad que nos ofrece estar bajo la protección del Estado. Cierto que las primeras medidas fueron necesarias y lo eran sobre todo por la falta de responsabilidad nuestra, la falta de responsabilidad de unos ciudadanos que parecíamos preferir que nos dijeran qué hacer que tomar decisiones por nosotros mismos, porque nosotros también estábamos viendo las noticias, nosotros sabíamos lo que pasaba en China, nosotros también podíamos tomar determinadas medidas. Un problema que además no fue observado por igual en todas las sociedades, o sea, en otras sociedades a la gente se le decía quédate en casa y se quedaban en casa, pero sí lo hemos visto en la nuestra.
Lo hemos visto en la nuestra porque también estamos más acostumbrados a preguntar a papá Estado qué hacer que a decidir qué hacer, como si no nos importáramos perder nuestra libertad. O sea, hemos renunciado a ser responsables porque, bueno, ya me dará una solución el Estado. Medidas, por tanto, que en ese momento, aun cuando incluso difiriéramos al Estado nuestra propia responsabilidad, fueron necesarias, pero no fueron necesarias desde mi punto de vista en la forma que se articularon. Eran necesarias porque no podíamos individualmente controlarlo. Cada uno de nosotros individualmente es obvio que no podíamos tomar una decisión que afectara a toda la población española. Necesitábamos de una acción de todos y no todos estaban dispuestos a hacerlo. Como no todos estaban dispuestos a hacerlo, en un sentido similar al que si nos vamos a los orígenes del pensamiento liberal, aceptábamos la intervención pública para proteger nuestros bienes más básicos, o sea, nuestros 3 derechos básicos, que son la vida, la libertad y la seguridad, era necesario ese mal menor de la intervención estatal para la protección. Ahora bien, ello no pudo ni debió ocurrir, como de hecho ha ocurrido, en la forma en la que esto se haya producido en una extralimitación hasta tal punto de que, lejos de estar limitados, tenemos suspendidos varios derechos y tampoco parece importarnos, que quizás es lo que más nos llama la atención, que a nadie parece importarle. Y consideramos el que hoy nos dejen salir a la calle como nos han dado permiso. No, no te han dado permiso. Es que tú puedes salir a la calle. O sea, ¿qué quiero decir con que tú puedes salir a la calle? No te han devuelto nada. O sea, no es que tenemos la costumbre de pensar que nos devuelven cosas. O sea, eso es como cuando Hacienda nos devuelve dinero y decimos, no, nos ha devuelto dinero. No, no te ha devuelto dinero, es que te cobró de más. No te ha devuelto nada. Ahora no te ha devuelto nada. Es que te cogió de más. Que nos cogió por un mal necesario, correcto, pero quizás nos cogió de más. Que todos, como por otra parte, somos responsables y aceptamos que hay una norma y que hay que cumplirla, protestaremos contra ella, pero aceptamos la norma y la cumplimos, evidentemente nos hemos quedado en casa. Pero el Estado se ha extralimitado. Se ha extralimitado sabiendo él, igual que sabemos nosotros, que la solución para esto no es quedarnos en casa. ¿Vale? De ahí que la tradicional dialéctica entre la seguridad y la libertad, desde mi punto de vista, y en este caso, ha claudicado en favor de la seguridad ante nuestra pasividad, dejando que el Estado se haya convertido una vez más en un leviatán que nos hurta, pero con nuestra connivencia y por nuestra seguridad, nuestro bien más preciado, que es la libertad. Gracias. Bueno, pues Irene, la verdad que muchísimas gracias por la exposición, ha sido súper interesante y súper ameno. Si te parece, voy a hacer en primer lugar un par de preguntillas que tenemos por YouTube y ahí, pues si quieres, tú nos sigues contando más y te explayas en lo que te parezca más interesante. Bueno, una de las preguntas que tú, de hecho, ya estabas respondiendo es todo el tema del dilema entre seguridad y libertad, ¿no? Y una persona preguntaba, y más o menos yo creo que lo ha respondido, pero preguntaba que si hay alguna duda de que precisamente esta crisis en España, ¿no?, lo que va a provocar es un mayor intervencionismo. Sin duda, o sea, en parte por las razones que estamos viendo y en parte porque el miedo se ha apoderado completamente de nosotros, o sea, hasta el punto de que, digamos, estamos casi esperando que nos digan qué hacer o cómo hacerlo y estamos asumiendo como un mal menor el que siempre nos vayan a decir qué hacer. O sea, estamos asumiendo que el Estado nos tiene que decir cómo vamos a salir de esto. Entonces, hemos asumido tranquilamente que nos va a dar un plan que por otra parte ya nos ha dicho que no tiene, pero nos va a dar un plan. ¿Esto va a llevar a más intervencionismo? Sin ninguna duda, y además lo va a llevar a todos los niveles. Lo va a llevar a nivel social, lo va a llevar a nivel político y, entre otras cosas, lo va a llevar a todos estos niveles porque estamos entrando en una gravísima crisis económica para la que tampoco se están poniendo medidas y mientras más tarde solucionarse esto, mayor es la crisis. Mientras mayor es la crisis, ya no es solo el tema del paro, etcétera, etcétera, que es gravísimo. Es que no nos olvidemos de algo que parece que está por ahí detrás y que nadie le presta atención. Es el tema de la deuda. Es que nos estamos endeudando. Es que no hay mayor forma de esclavitud actual que la deuda, porque nos endeudamos nosotros y endeudamos a generaciones futuras. Con lo cual, entramos otra vez en una espiral de necesidad del Estado que no es que le necesitemos, pero hemos decidido que, en lugar de hacerlo nosotros, que lo haga él. Y aquí es cuando creo que tenemos que apelar también a nuestra propia responsabilidad. Es que tenemos que ser nosotros los que le digamos al Estado, vale, mira, yo te necesito aquí,
y necesito que tengas un papel coordinador. Necesito que tengas un papel subsidiario, pero necesito que me dejes hacer. O sea, necesito que me dejes salir. Necesito que me dejes la posibilidad de hacerme con un test y yo saber si estoy infectado o no infectado, porque a lo mejor yo tengo una pequeña librería en la que doy empleo a una persona, pero ya es una familia a la que yo puedo ayudar. Y si yo no estoy conectado y esa persona tampoco, perdón, yo no estoy infectada y esa persona tampoco está infectada, ya somos 2 personas que empezamos a generar. Y así vamos a multiplicarlo a gran escala, de ahí que seamos muchos. Yo estoy en esa corriente también que reclamemos que todas estas fases, sí, que el gobierno ha hablado de lo de la simetría, etcétera, etcétera, pero hay que ir un poco más allá. Deja en manos de entidades pequeñas resolver. Es que el Ayuntamiento de Teruel va a saber muchísimo mejor que el presidente de Aragón lo que hay que hacer en Teruel. O sea, claro que lo va a saber. Y si nos vamos a Madrid, que con la cantidad de población que hay en Madrid, o sea, el alcalde sabe lo que hay que hacer en Madrid y el alcalde sabrá por qué hoy no ha abierto los parques. Él lo sabe. Y ha tomado una decisión. Igual que el alcalde de un pueblo de la sierra sabrá si en un pueblo de la sierra donde hay menos población y hay más espacio puede tomar otro tipo de medidas. Pero no aceptemos que la solución nos va a venir del ministro de Sanidad, que en definitiva es el que tiene que tomar las decisiones. No nos va a venir de él. O sea, tenemos, por un lado, que reclamar que sean entidades más cercanas y, por otro lado, nosotros reclamar nuestra propia responsabilidad. O sea, yo quiero reclamar que el Estado me deje hacerme un test. Yo me lo hago donde el Estado me diga, si yo con eso no tengo ningún problema y que esté debidamente homologado, pero nosotros también, o sea, no tenemos que esperar solo que sea otro, ni siquiera la empresa, por generalizarlo, quien venga a sacarnos de esta. Es que creo que también nosotros tenemos que empezar a poner de nuestra parte y creo que ahí estamos fallando también nosotros como ciudadanos. ¿Y tú crees que hay ventana de oportunidad, digamos, para darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y lo que tú decías, pues que el ciudadano realmente empieza a no depender tanto del Estado y empieza a entender que la responsabilidad individual es vital, ¿no? En una crisis como esta y en general en la vida, ¿no? También. Quizás soy algo pesimista, pero quiero pensar que sí, quiero pensar que terminaremos aprendiendo y quiero pensar que, sobre todo en esta situación que es tan grave, porque en esta situación aquí se nos han mezclado muchas crisis a la vez. Entonces, la crisis económica es grave y nos va a afectar a todos, más o menos directamente nos va a afectar a todos. Y hay una crisis social, o sea, aunque solo sea por esas dos, nos va a afectar. Si no somos conscientes de que nosotros tenemos que hacer, no vamos a salir de esto. Nadie va a venir siempre a ayudarnos, entre otras cosas, porque no va a haber para todos. Es así de crudo y hay que decirlo. Entonces, tenemos que salir, o sea, aunque solo fuera por el planteamiento, si quieres, egoísta de si yo salgo, genero, tú también sales, entonces si todos egoístamente actuamos, al final salimos todo. Aunque solo sea por un planteamiento egoísta, creo que hay que salir y creo que tenemos que ser cada vez más los que apelemos a que la ciudadanía salga, la ciudadanía se active, quitar trabas, que pidan quitar trabas, o sea, que no pidan como solución más impuestos. No, oiga, es que más impuestos le quita a usted capacidad, le quita a usted capacidad de ahorro, le quita a usted capacidad de consumo. Esa no es la solución. Sí, pero es que hay más dinero para sanidad. Pero es que si no es un problema de dinero, es que es un problema de gestión. Es que si todo se fuera a solucionar con 2 millones más o con 2 billones más, trillones, pensemos en la cantidad exorbitada que queramos pensar. Si todo se fuera a solucionar con eso, sería muy fácil de solucionar, pero no se va a solucionar así. O sea, no es un tema de más dinero, no es un tema de más intervención. Y yo creo que aquí todos los que verdaderamente creemos en la libertad individual y creemos en nuestra responsabilidad como individuos para hacer crecer en una sociedad, creo que aquí tenemos un papel bastante importante en reclamar y en pedir a todos los ciudadanos españoles en nuestro pequeño círculo de hay que actuar, o sea, hay que ponerse las pilas, hablemos claro, o sea, hay que ponerse las pilas y hay que hacer cosas y cada uno de nosotros podemos aportar. O sea, podemos aportar pequeñas cosas que puede parecer que no son importantes, pero al final muchas pequeñas cosas terminan siendo importantes. Volvemos a YouTube y una pregunta de una persona que te conoce bastante y una amiga del instituto, que es María Blanco, sobre el rol de la oposición, ¿no? María nos pregunta que si la oposición, que evidentemente sí puede decidir votar o no votar la prolongación del estado de alarma, si en cambio, parece que
la oposición está, ¿no?, secuestrada y que no tiene más alternativa que seguir apoyando esa prolongación. Y luego, pues, ¿qué consideras tú que es lo más sensato? ¿Qué es lo que debería hacer la oposición en este caso? A ver, yo creo que la oposición ahora mismo empieza a ser consciente, evidentemente como lo somos todos, de que es rehén del gobierno, y es evidentemente muy consciente de que lo que el gobierno está haciendo es forzar que la oposición no apoye. ¿Por qué? Porque el gobierno también es consciente de que no puede prorrogar sine die el estado de alarma, entre otras cosas porque los ciudadanos, hombre, hay mucho ciudadano aborregado, pero el ciudadano tampoco es tonto. Entonces, somos conscientes de que yo puedo llegar a entender las medidas un tiempo, pero no las puedo tener sine die. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que, claro, la oposición está haciendo también está haciendo el cálculo de si yo no te voto el estado de alarma, que evidentemente podemos pensar que no hay que hacerlo, ahora daré mi opinión, y hay un repunte, que lo habrá, ¿vale? No tenemos que ser agoreros por decir que lo va a haber, lo va a haber. Entre otras cosas, pues porque como no tenemos test, no sabemos ni lo que ha pasado, ni tenemos a la población debidamente traqueada y aislada. Claro, entran en el juego de Sánchez y entran en el juego de sus medios, de si de repente hay un repunte, la culpa va a ser de la oposición, porque todo va a ser culpa siempre de la oposición. ¿Que debieran de perder el miedo? Sí. ¿Que no me cabe la más mínima duda de que la oposición estará trabajando en medidas alternativas? También. Ahora bien, yo también creo que ha llegado el punto, sobre todo después de la rueda de prensa de Sánchez de hoy, de decir hasta aquí. Esto evidentemente, o sea, oye, pues yo hablo como ciudadano, es mi opinión, pero yo sí creo que el estado de alarma no tiene que prolongarse. Es más, yo en este caso, como constitucionalista, pienso que se sobrepasaron los límites del estado de alarma hace mucho. Yo entiendo que a un gobierno plantear un estado de excepción o irnos a pensar en un estado de excepción es una situación que no quiere plantear, lo puedo llegar a entender, pero un estado de alarma no implica suspensión de derechos, no implica suspensión de actividad parlamentaria, y durante mucho tiempo la tuvimos. También creo que no lo podemos mantener sine die, y yo creo que evidentemente aquí hay que plantarse. Hay dos formas de plantarnos. Yo creo que la oposición no puede plantarse o no debe plantarse con el no es no. O sea, evidentemente tiene que haber una propuesta. Y personalmente yo una primera propuesta que haría es, aparte de modificar el decreto del estado de alarma para todo el territorio, porque no es necesario. Y ya sé que alguien me puede decir, no, pero tenemos las órdenes y lo de la asimetría esta de Illa. Ya, pero es que yo quiero una norma del mismo rango, que no es lo que me está haciendo Illa. Entonces, yo quiero otro decreto en el que me diga, vale, han cambiado las condiciones y ahora el estado de alarma es así, evidentemente muchísimo más rebajado, porque ahora mismo no hace falta esto. Con esas condiciones y ayudas, o empezar, más que ayudas, para que no se entienda como ayudas directas, ayudas en el modo de quitar trabas, pues que se están poniendo, por ejemplo, ahora mismo a la reactivación de determinadas actividades que se pueden poner en marcha. Facilitar de una vez por todas las ayudas que vienen reclamando autónomos. Apoyar. Yo con todo eso consideraría apoyar, pero yo evidentemente yo creo que ahora ha llegado el momento de que toda la oposición en bloque se plante y diga hasta aquí. O sea, hemos pasado una primera fase, es verdad. Entramos en otra fase y además esa otra fase, entre otras muchísimas cosas, evidentemente lo que tiene que exigir es que las famosas fases sean como sean, ¿vale?, tengan que estar habladas con la oposición. O sea, lo que no puede ser es que el presidente del gobierno pida apoyo y que la oposición se entere de las fases por televisión, como nos hemos enterado cualquiera de nosotros que no somos la oposición al gobierno. No sé si Sí, yo creo, bueno, eso lo tendrá que decir María, pero yo creo que sí, que soy aquí un poco juez y parte. Otra pregunta que yo te quería hacer en relación a esto que estás comentando del estado de alarma, que me parece muy interesante, son concretamente dos preguntas. La primera es si, por ejemplo, existen medidas que permiten más o menos tener controlado el virus o evitar ese posible repunte que no pasan por prolongar el estado de alarma, otro tipo de, por lo que tú decías, ¿no? Pues desde la aprobación de leyes orgánicas a la aprobación de otro tipo de regulaciones. Y la segunda pregunta sería, y como ya apuntabas, es cierto que muchos juristas han empezado a dudar de la constitucionalidad de muchos de los aspectos relacionados con el estado de alarma. Uno de ellos, que me parece bastante interesante, es el tema de las sanciones, ¿no? En principio, el decreto del estado de alarma no contempla sanciones, lo único que hace no es remitir a la Ley de Seguridad Ciudadana, que lo que hace es contemplar
que lo que hace es únicamente contemplar, por ejemplo, pues un delito que es el de desobediencia a la autoridad, ¿no? Pero en principio, si tú estás haciendo footing por la calle, te para un policía, no te debería poder poner una multa, a no ser que tú no te quieras o te niegues a volver a tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que sería también muy interesante si pudieses contarnos. Sí, a ver, sobre la primera. Yo que soy además deudora de un pensador como Bastiat, tiendo a pensar evidentemente que la ley no es la solución a todos los problemas, o sea, no nos hace falta más leyes, ¿vale? No solo porque ya tenemos un exceso, o sea, todos los que nos levantamos cada mañana buscando la sorpresa en el BOE, sabemos que ya ahora mismo ya tenemos un exceso y además normas entre sí que se modifican, se cambian, o sea, es un absoluto caos más allá de la redacción nueva esta que han interpuesto en el BOE que no se entiende nada, sino porque es que ahora mismo tenemos, sí, para levantar el estado de alarma, por así decirlo, es que nos bastaría, o sea, es que tenemos la ley de seguridad nacional, es que tenemos una ley de sanidad y tenemos legislación a nivel territorial, a nivel autonómico, que nos puede funcionar, además de la propia ley de bases de régimen local, evidentemente, que también nos funcionaría. Es más, es que ahora mismo no lo necesitamos. Yo no digo que no pueda ser necesario mantener el estado de alarma en determinadas partes del territorio, que eso se puede hacer, o sea, no tiene por qué estar el estado de alarma en todo el territorio. Pero no creo que sea necesario hacer más leyes. Con los instrumentos, o sea, con los que se han aprobado y con los instrumentos que tenemos en el ordenamiento jurídico, tenemos normas de sobra para, incluso por peligros para la salud pública, poder de alguna manera limitar, vamos a decir, determinadas actuaciones o determinados movimientos, si quisiéramos, de los ciudadanos. ¿Qué pasa con el tema de las sanciones? El tema de las sanciones es verdad que no es un tema especialmente fácil, porque es cierto que por el estado de alarma se habilita que en su caso se puedan interponer determinadas sanciones por incumplimiento de las medidas, pero es verdad también que muchas de las sanciones están viniendo por incumplimiento de medidas relacionadas con un derecho fundamental, que es lo que ha ocasionado el debate entre si aquí, más allá de la limitación, lo que hay es una suspensión. ¿Cuál es el problema y por qué está aquí el debate? Porque el estado de alarma permite la limitación, pero no permite la suspensión. Y no permite la suspensión, por ejemplo, entre otras cosas, de derechos como el de reunión, y ahora voy a por qué he mencionado este tema, no permite derechos como el de reunión o, por ejemplo, la circulación. ¿Por qué acabo de mencionar también el derecho de reunión? Porque tenemos otro frente abierto que nos acaba de abrir el Tribunal Constitucional, dictando un auto, aplicando el principio de proporcionalidad por una manifestación que se iba a celebrar, si no me falla la memoria, en Galicia, pues de un encaje, pues cuanto menos llamativo en el principio de proporcionalidad. O sea, tal y como lo aprecia, pues es muy discutible, teniendo en cuenta que estamos aquí, en definitiva, lo que acabamos de hacer, el derecho de manifestación, el derecho de reunión, en definitiva, lo que acabamos de hacer es limitarlo. Si yo lo estoy limitando, de alguna manera, aun cuando ellos lo justifiquen por la proporcionalidad de la protección de la salud pública, de alguna manera lo que me está diciendo el Tribunal Constitucional es que casi me está aceptando una determinada suspensión de derechos o una, digamos, parcial suspensión de derechos. Luego, es que el propio Tribunal Constitucional me está diciendo que esto es algo más que el estado de alarma. Insisto, yo creo, es que de verdad que es que creo que no nos hacen falta más leyes, es que ahora mismo tenemos un exceso de leyes, tantas las nuevas, algunas de las cuales no van a perder vigencia con el estado de alarma, porque aquí evidentemente los decretos legislativos, como todo el mundo puede imaginarse, se ha aprovechado para meter de todo y se han modificado cosas que nada tenían que ver ni con la urgencia ni con la necesidad, pero claro, como el procedimiento de convalidación es o lo convalidas todo o no lo convalidas, pues claro, la oposición otra vez aquí ha sido presa de las trampas del gobierno. Entonces tenemos muchas modificaciones que, por así decirlo, no se limitaban a la extraordinaria y urgente necesidad. Dicho esto, no necesitamos más leyes. O sea, en la situación en la que estamos hoy, no necesitamos, si queremos incluso poner determinadas restricciones, no necesitamos una nueva ley, no necesitamos aprobar nada. O sea, contamos con instrumentos suficientes dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Es más, es que para las propias compras centralizadas también teníamos la ley de sanidad. Entonces, no necesitamos más leyes. O sea, necesitamos aplicar las que tenemos, ¿vale? Y una vez que apliquemos las leyes que tenemos, si eventualmente necesitáramos alguna medida, tomarla. Pero evidentemente aquí, si en algo creo que no deberíamos de para solucionar esto a posteriori, es la hiperregulación, porque la hiperregulación nos va a llevar
a situaciones como la de los horarios de salida. Vale, pues se sale a estas horas, pero entonces, ¿yo en qué franja voy? Puedo ir en esta franja, pero si luego tengo un dependiente voy a esto, cuando se podía haber hecho de una forma muchísimo más sencilla, siendo todos conscientes de que, por ejemplo, a los mayores había que separarlos y de que a lo mejor había que poner un horario para el deporte, pero simplemente pues para evitar pues que, por ejemplo, a la hora de hacer deporte, que es necesario mantener unas mayores distancias sociales, pues no pudieran mantenerse. Pero si al final tú lo que haces es intentar regular hasta el dónde se puede salir y regular para las ciudades igual, cuando no todas las ciudades son igual, y contar muchas veces con los ayuntamientos, que en definitiva son los que mejor te podían decir cómo hacer esto, hubiera sido decir, oye, pues se va a poder salir y remitimos a los ayuntamientos para que decidan cómo. El ayuntamiento hubiera tomado seguramente una buena decisión, porque evidentemente aquí volvemos a lo de siempre. O sea, el ayuntamiento de Albacete, ¿vale? Va a saber, o el de Toledo, va a saber mejor cómo pues organizar la ciudad, si alguien quiere hacer deporte o si no quiere hacer deporte. ¿Que eso podía dar lugar a un cierto caos? Yo personalmente no lo creo. O sea, yo creo que vuelvo a lo mismo. O sea, son administraciones mucho más cercanas que pueden tomar decisiones y, desde luego, aquí creo que sería un gran error si al intervencionismo que ya tenemos del Estado le sumamos un exceso de regulación que, además, vista la deriva del Gobierno, vendría encima a todas por la utilización de un mecanismo extraordinario como es el decreto ley, con lo cual encima casi nos hurta el debate parlamentario. O sea que, vamos, de ninguna de las maneras recomendaría yo, evidentemente, el aprobar nuevas leyes. Pero insisto, es que tenemos al menos 3 leyes que nos servirían bien para esto. Tenemos más, pero tenemos distintos mecanismos legislativos que ya nos sirven para solucionar esta situación tal y como está ahora. Bueno, pues antes de continuar con las preguntas de YouTube, yo te he hecho el reto de que escribas sobre qué leyes, tampoco te quiero poner una presión, sobre qué leyes tenemos en nuestro poder, pues para no utilizar el estado de alarma en el instituto. La verdad que yo creo que sería un artículo, si tienes tiempo, súper interesante. Aceptamos el reto en público. Perfecto. Esto es lo mejor, que haya testigos. Bueno, pues continuamos con las preguntas de YouTube. Paco Capella, a quien también conoces, dice que evidentemente que está de acuerdo en que las entidades más cercanas tomen las decisiones, pero que pide que las expliquen, ¿no? Que por qué, por ejemplo, que también tú lo mencionabas en el caso de Madrid, ¿por qué no se abren los parques, no? Y entiendo que también se refiere de que, claro, de por qué no se toman cierto tipo de decisiones y nos explican. Sí, ahí coincido con Paco, y además aprovecho su intervención para recomendar un hilo de tweets que hizo ayer sobre, hablaba, si no que me corrija él, sobre este tema. También mencionaba el tema de alguna manera de la seguridad y de si hasta qué punto nosotros podíamos tomar decisiones o individuales o necesariamente, o más que necesariamente, o necesitábamos que de alguna manera nos ayudaran a tomarla por nosotros, o necesitábamos ese papel público. En relación con lo que él pregunta, sin ninguna duda, tendrían que explicarla. Y además, por ejemplo, si yo pienso en Madrid, que ahora mismo es lo que evidentemente más conozco porque lo tengo más cerca, yo puedo entender que a lo mejor, no sé, el Retiro esté cerrado. Y puedo entenderlo desde el punto de vista que entiendo que ha sido, evidentemente, el parecer del alcalde, de que, claro, yo hablo del Retiro para hacer deporte o para pasear, que evidentemente es infinitamente más agradable que pasear por la calle, pero es que la gente se va a quedar allí. Ya, pero es que la gente lo va a hacer igual, o sea, porque hay muchas personas que no están siendo responsables, pero hay otros muchos que sí lo están siendo. O sea, yo he salido a la calle esta mañana y yo no vivo lejos, bueno, a una distancia, vamos a decir, hay distancia, pero que no es lejos de la casa de campo. La casa de campo es verdad que es un sitio que podemos decir es a priori es incontrolable, ya, pero es que muchas de las personas que hoy hemos estado haciendo deporte en la calle, podríamos haber estado, por ejemplo, en la casa de campo, pero no solo en la casa de campo, en un montón de sitios al aire libre de Madrid. Yo evidentemente entiendo que la decisión del alcalde ha sido por eso, pero eso no ha variado el que quien ha querido pasear o se ha querido sentar en la calle lo haga o lo esté haciendo, porque al final pues las personas son muy distintas y hay personas que no son responsables. Ahora, sí estoy de acuerdo con que evidentemente estas medidas va a haber que explicarlas. Podemos entenderlas, insisto, todos podemos entender las medidas, pero yo aquí lo que le pido, pues en este caso al alcalde de Madrid, y yo creo que esto es extrapolable a casi cualquier parte del territorio,
que expliquen las medidas. O sea, yo que soy de Canarias he visto hoy fotos de Canarias y en concreto de mi ciudad y estaban prácticamente la gente hacinada en una avenida en la playa. Es que a lo mejor podrías haberle preguntado al alcalde, porque yo puedo llegar a entender que tú no quieras que la gente vaya a la playa como tal, pero es que si en lugar de dejarles caminar solo por la avenida, les dejas caminar por la arena, cuando has dejado a la gente ir a la arena porque les dejabas hacer surf, pues es que en lugar de tener a todas las personas juntas y no pudiendo mantener distancia de seguridad ni queriendo, las tendrías esparcidas. Entonces, entre que les has limitado el tiempo, les has limitado el espacio, pues al final pasa lo que nos ha pasado a todos los que hoy hayamos podido salir a la calle, aunque yo, por ejemplo, solo he salido media hora, pero puedo decir que en media hora he visto muchas personas que no respetaban la distancia de seguridad. Seguro que yo en algún momento tampoco lo he hecho, pero no por no quererlo, es porque no había espacio. O sea, si la acera mide 1 metro de ancho y vamos 2 personas, es que no me puedo meter en ningún sitio para que pase la otra persona. Me puedo parar, obviamente, y eso hago, pero no puedo desaparecer y la otra persona tampoco puede hacerlo. Entonces, es verdad que quizás una de las cosas que hay que pensar, y si no, pues habrá que explicarlas, es qué pasa con los espacios verdes, qué pasa con los espacios abiertos, porque a lo mejor no tienen que estar abiertos todos, pero a lo mejor determinados espacios sí ayudarían sin ninguna duda a, vamos a decir, a descongestionar determinadas zonas. O sea, es verdad que a lo mejor hoy no es sintomático porque es sábado, porque era el primer día y esto también va a ir bajando. Vale, correcto. Pero es cierto que si concentras a todo el mundo en las mismas horas y en los mismos lugares, por muy temprano que salgas, es natural que se produzca concentraciones, igual que se produjeron la semana pasada cuando salieron los padres con los niños. Eso es natural y coincido con Paco en que evidentemente esto hay que explicarlo. O sea, hay que explicar por qué sí o por qué no. Podemos luego discrepar, pero que nos lo expliquen, o sea, que nos digan por qué estas sí, por qué estas no y cuáles son las medidas. Y si es porque no pueden garantizar nuestra seguridad, también lo podemos entender, pero que nos lo expliquen. Perdón, que es que estaba todavía muteada. Da como un poco la sensación, atendiendo sobre todo a las últimas declaraciones de esta última semana del presidente y al plan este de desescalada de las fases y tal, que es un poco, evidentemente, como tú decías, hay medidas que pueden parecer más o menos arbitrarias, ¿no? Que puedes decir, pues mira, cerrar los parques, algunos parques, todos, o sea, hay cosas como que incluso son muy difíciles de tomar ese tipo de decisiones. Pero hay otras medidas que parece que es porque les ha apetecido hacerlo así ya. O sea, no, por ejemplo, ¿por qué el desconfinamiento tiene que hacerse por provincias? O sea, ¿por qué si hay municipios en una provincia que no tienen ni un contagiado, esa gente no puede salir a la calle? Hombre, que entiendo que esa gente estará saliendo a la calle porque muchas veces no tienen policía local suficiente como para controlar y demás, ¿no? Pero que es un poco lo que tú decías. O sea, que ¿qué sentido tiene que en un municipio no puedan gestionar el desconfinamiento de una forma distinta? O sea, es que parece que no, pero es que las provincias no son tan homogéneas. Yo pienso, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en la provincia de Girona, en Cataluña. Y, hombre, el municipio de Figueras, de 45.000 habitantes, evidentemente al lado de Madrid es nada, pero, hombre, al lado del pueblo de al lado, que creo que tiene 5.000 habitantes, pues que no tiene nada que ver. Y no nos podemos desconfinar a la misma velocidad. Es claro, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si tú crees que va a haber alguna forma o que los ayuntamientos, por ejemplo, van a acabar teniendo ese tipo de competencias porque yo sé que algunos ayuntamientos han propuesto algunas medidas, pero yo no sé hasta qué punto no se les va a dejar como decidir cierto tipo de aspectos del desconfinamiento y de la apertura. A ver, yo creo que sería una decisión acertada por parte del gobierno si lo dejara y lo sería precisamente por eso que comentas, o sea, porque es que dentro de una misma provincia hay muchos municipios, pero todas las provincias no son iguales. O sea, es que ahora mismo si nos vamos a Castilla-La Mancha, es que miremos las cifras de Ciudad Real en la última semana, que no sabemos por qué. O sea, yo por más que lo he buscado no le encuentro el por qué. Evidentemente tendrá una explicación, pero no se lo encuentro. Pero sí tengo claro, solo por las cifras que me dan, con la posible, vamos a decir, veracidad mayor o menor de las cifras que me dan, yo sí tengo claro que Ciudad Real y Albacete, si miro las cifras en frío, no las puedo desconfinar igual. Que lo de decir que la provincia es porque el ciudadano percibe la provincia como una entidad que reconoce, hombre, y el municipio, o sea, y el municipio, pero entonces, ¿qué hacemos con las provincias? Es que ya no era solo el problema de las provincias, es que recordemos lo de las fases y que podían estar en distintas fases. Entonces, yo puedo ir a una provincia de fase 2 a fase 2,
Pero si tengo que pasar por la de fase 1, ¿qué hago? O sea, que sí, que es muy difícil. O sea, si es que la decisión es complicadísima. O sea, si yo no estoy diciendo que sea fácil, pero lo que quizás tiene más sentido es que nos sentemos primero con las comunidades autónomas, que a su vez se habrán sentado con las provincias, y las provincias a su vez se pueden sentar con los ayuntamientos. O sea, no pensemos en Madrid, podemos incluso pensar en otro tipo de, digo Madrid porque por la organización es distinta y porque evidentemente estamos hablando de una comunidad uniprovincial, población mayor y otro tipo de problemas, pero evidentemente no son lo mismo los problemas, por ejemplo, en Madrid comunidad autónoma que en Cataluña comunidad autónoma. Al resto de España son muy distintos. Son distintos los problemas, por ejemplo, de Castilla y León y sus distintas provincias, porque es una comunidad autónoma que tiene una población muy dispersa y además que la pirámide poblacional también es distinta. No es lo mismo Andalucía, no son lo mismo las islas. Es que precisamente porque incluso dentro de una misma comunidad autónoma las provincias son distintas, yo creo que hay que descenderlo. Insisto, que la coordinación parta de sanidad la puedo ver razonable, pues porque si tienes la foto completa, incluso puedes llegar a decidir si hay una buena práctica en una provincia que le pueda sugerir a otra, pero yo también pienso que tienen que ser entidades más pequeñas. A lo mejor la zona hospitalaria no la definimos. Bueno, a lo mejor para mí no es natural, pero creo que si me la cuentan, voy a ser bastante capaz de saber cuál es mi zona sanitaria. Igual que soy capaz de saber el municipio, o sea, pues el municipio, pues si alguien me pregunta exactamente dónde acaba el municipio de Madrid para yo no pasarme al municipio colindante, evidentemente no sé dónde está la frontera, pero entonces sí hemos aceptado que no salir de mi municipio a la hora de desplazarme haciendo deporte o paseando es algo que yo tengo que saber. O sea, no sé si me explico. O sea, para algunas cosas se piensa como que no vamos a ser capaces de hacerlo, pero para otras no. Tú tienes que saber dónde está la línea de tu municipio. Entonces, los municipios donde una calle es de una provincia y la otra es de otra, ¿ahí qué hacemos? ¿Hemos salido del municipio? ¿He salido de la provincia? O sea, la casuística española, o sea, es muy diversa. Entonces, yo desde luego creo que aquí tendríamos que darle bastante voz a los alcaldes, sobre todo a los alcaldes de núcleos territoriales menores de 50.000 habitantes. No digo que el resto no, ojo, pero no es lo mismo cómo desconfinan unos que cómo desconfinan otros, y este desconfinamiento parcial yo creo que se podría hacer primero testando así, igual que se está testando con La Graciosa, con Formentera. Claro, podemos testar con ellos, pues igual que estás testando con ellos, pues a lo mejor puedes testar con un pueblo de Cantabria o con un municipio de Cantabria en donde tampoco hay casos. ¿Cuál es el problema? Evidentemente, que se están encontrando, que es que muchas veces lo de decir no hay casos o no hay contagios, claro, viene la siguiente pregunta. En realidad, ¿eso cómo lo sabemos si no nos hemos hecho test? Nadie tiene test. Entonces, claro, volvemos otra vez casi al principio de, vale, yo puedo hacerlo según los datos, pero como no tengo datos, pues no lo hago, pues lo hago a ciegas. Entonces, pues viene la improvisación y viene el plan que no era plan, porque todos los que hemos leído el plan del otro día, si tú lo lees sobre el papel, le puedes hacer todos los comentarios, mejoras, etcétera, porque todo es siempre mejorable. Pero sobre el papel, bueno, sí, no estaba mal, pero es que el propio plan se basaba en una cosa, en que había diagnóstico, y diagnóstico no hay. Entonces, claro, si tú estás basando el pasar de fase a una serie de indicadores y no tienes los indicadores porque lo primero que te falta son los test, y además porque te falta el número real de contagiados. O sea, todas las personas que no tienen un test positivo no han sido dados como contagiados, y la cifra de contagiados en España a ninguno se nos escapa. Pasa en todos los países, pero evidentemente nosotros aquí nos preocupamos un poco de lo nuestro. Es infinitamente mayor de la que conocemos. Entonces, pasa por conocer todo eso, pero volvemos a lo mismo. Pasa por testar. O sea, yo no sé, ya no digo los test, es que me voy a ir a una cosa mucho más, si queremos, primitiva. ¿Qué pasó con la app del gobierno? O sea, empezaron con la app. O sea, ¿tienes una comunidad autónoma que ha sido capaz de hacértela en nada y no tienes la del gobierno? Es que tienes otros gobiernos del mundo que tienen sus apps y sus sistemas de tracking en código abierto. Si tú no sabes hacerlo, ¿por qué no miras lo que han hecho otros? Les pides ayudas, le preguntas y ves lo que te puede servir, ¿vale? O sea, sobre esto, vamos, sobre estas cuestiones además sabe mucho más Juanma López Zafra, habló de esto la semana pasada, pero yo esta semana he conocido, por ejemplo, la de Israel. Y piensas, sí, Israel no tiene nada que ver con España. No, si yo no digo que Israel tenga que ver o no tenga que ver, yo solo digo que han conseguido traquear
han conseguido datos y han conseguido crear una página web en donde te puedes sacar informes. Es que a lo mejor eso es lo que necesitamos. ¿Dónde está? O sea, después de tanto anunciarlo, me dicen que el gobierno no ha sido capaz de simplemente una app que incluso voluntariamente pudiéramos decidir, pues como hicimos con la de la Comunidad de Madrid. Pues francamente aquí es que es donde yo veo los problemas de gestión, porque no me creo que el gobierno de España no haya sido capaz de tener una app. No lo ha sido, ciertamente, pero no lo ha sido otra vez porque le ha faltado gestión, porque no se ha preocupado, porque ha estado solo preocupado del relato, del mensaje, del no pasa nada, cuando en realidad de lo que nos teníamos que ocupar era de lo que quizás es menos lucido, o sea, de lo que no me permite estar todos los días a las 2 interrumpiendo el telediario para dar un mitin político. Sí, quizás es menos lucido, pero son las cosas que verdaderamente te hubieran permitido empezar a mapear contagiados, empezar a mapear test y empezar a aislar mejor. Porque dentro de las ciudades, y lo hemos visto en las que dan datos, incluso dentro de ciudades grandes tenemos barrios con más y menos incidencia. Ahí es donde hay que trabajar. O sea, si yo tengo un barrio con poca incidencia, ese barrio me preocupa menos. Pues a lo mejor a ese barrio le puedo abrir los espacios verdes. Pero en el que tengo mucha incidencia, a ese barrio no se lo puedo abrir. O si tengo un barrio, por ejemplo, con una población muy mayor, que además haya muchos contagios, pues a lo mejor no lo puedo abrir, pero porque estoy protegiendo a los mayores. Eso es lo que nos ha faltado. Nos falta información otra vez. Y como nos falta información, evidentemente nos está faltando un elemento básico en la toma de decisiones. O sea, estamos tomando, o están tomando decisiones a ciegas, o al menos eso lo parece. Y si no es así, pues quizás en algún momento pues estaría bien que saliera el presidente del gobierno a decirnos, no, estas son las decisiones y estos son los informes, y que no se amparen informes pues como el de la Job Hunting, que no existe, o sea, pero parece que la propia universidad tampoco encuentra el informe. Entonces, si existe el informe, fenomenal, leamos el informe. O sea, si no hay ningún problema, si incluso nos podemos equivocar, o sea, al gobierno no le tenemos que pedir que no se equivoque, se puede equivocar, claro que se puede equivocar, pero igual que no le vamos a exigir que sea perfecto, también le exigimos que cuando tome una decisión basada en algo nos la explique, y que incluso cuando se equivoque, tampoco pasa nada por salir y decir, me he equivocado. Lo hice por este criterio, tenía un criterio, no lo hice a lo loco, tenía un criterio, lo subestimé, subestimé la enfermedad, subestimé las decisiones que tenía que tomar, no consulté a las personas adecuadas. Vale, correcto, aceptamos, venga, vamos a ponerle soluciones. Pero creo que seguir instalado en el lo hacemos todo bien, creo que no es la solución, pero en general es que creo que no sería la solución para nada. O sea, todos nos equivocamos en la vida, y en reconocer que nos equivocamos, reconocer que necesitamos ayuda y reconocer que necesitamos muchas veces rodearnos de personas mejores que nosotros, creo que lejos de hacernos débiles es todo lo contrario. Y eso creo que esa quizás falta de, esa no humildad es quizás lo que está lastrando definitivamente la gestión hacia una mala gestión del gobierno, porque evidentemente ninguno queremos pensar que hay mala fe. O sea, no creo que la haya, o quiero pensar que no la hay. Entonces, al final lo único que hay es una prepotencia que les impide tomar decisiones, y es una lástima porque tienen muchísimas personas valiosas en España. Hay investigadores, tenemos investigadores españoles de gran valía, epidemiólogos, gestores de todo tipo que pueden ayudar a tomar decisiones, incluso en esta fase de la desescalada, pero busca a los mejores. O sea, no buscas a quien te va a decir lo que tú quieres oír. O sea, yo no soy experta en esos temas. Si a mí me llama el presidente del gobierno, tendría que decirle, mire, presidente, gracias por la confianza, pero yo no puedo ayudar. Pero hay personas que pueden ayudar. Hay que contar con esas personas. No asumir que te llama el presidente, te ha colocado en una comisión que debe de quedar muy bien en tu currículum, pero en realidad lo que estás haciendo es estar haciendo daño, porque no estás tomando decisiones acertadas y además no te estás dejando aconsejar por las personas más válidas. O sea, creo que ese es el gran error. O sea, yo insisto que esto ha sido fundamentalmente un problema de gestión. O sea, luego todo el resto de problemas añadidos que tenemos, pero esto está siendo está siendo, y no me cabe la más mínima duda de que será un problema de gestión. O sea, y no sé, quizás aquí vamos a dar gracias, no sé si en algún momento me pensé que iba a decir esto, no solo a que existan las comunidades autónomas, sino a que exista la Unión Europea. O sea, porque la Unión Europea no nos va a dar barra libre. Nos va a imponer medidas, serán dolorosas, nos va a costar, sí, pero es que imaginemos lo que podía haber sido esta crisis, igual lo que fue la del 2008, aunque yo creo que esta va a ser bastante peor. Yo no soy economista y además
pues me consta que hay economistas más sólidos y mucho más solventes que yo escuchando. O sea, esto va a ser mucho más grave y la solución no es, o sea, imaginemos que tuviéramos en nuestras manos la posibilidad de imprimir dinero. O sea, esto sería aún mucho peor. Así que casi voy a dar las gracias de que exista la unión y de que no nos vaya a permitir desmedirnos demasiado en el gasto, desmedirnos demasiado en la deuda, porque evidentemente esto va a existir. Pero también voy a decir que sí, que no está mal aquí que tengamos quizás ese control. Por el otro lado, tenemos el control territorial que lo va a frenar, porque, vamos, hay comunidades autónomas que no van a caer en ese exceso de endeudamiento y de gasto público como forma para solucionarlo todo. Eso ya lo sabemos y además ya lo han anunciado. Pero también vamos a decir que gracias a que contamos con el freno que nos va a poner la Unión para evitar que el desastre en la gestión pueda ser aún peor. Genial, pues seguimos con YouTube. Nos preguntaba otra persona si el decreto de prórroga no sale adelante, si eso implica que se cae la fuerza mayor que sustenta muchos de los ERTEs. A ver, sí, esa es una buena pregunta y tiene que ver en parte con la rueda de prensa de hoy, o sea, con la amenaza directa del presidente del gobierno a si no me apoyan nos caemos los ERTEs. Es verdad que si se, por así decirlo, si se quita la vigencia del estado de alarma, todo lo que está ligado a la vigencia del estado de alarma, pues en ese momento evidentemente pierde vigencia. O los plazos que empiezan a contar desde la finalización del periodo de alarma, del estado de alarma, que hay algunos plazos para algunas de las medidas que se han tomado, evidentemente empiezan a contar. Eso es obvio. Por ejemplo, los de los 6 meses, a partir de los cuales se supone que te tienen que reintegrar en la empresa. Ahora bien, es que no quiero ser yo alentadora del uso de los reales decreto ley, pero es que esto es tan sencillo como llevar un real decreto ley, sí, de medidas de verdad, no lo que hemos estado viendo estas semanas, a la Cámara. Es más, incluso una ley por la tramitación del procedimiento de urgencia, evidentemente siempre que no tocáramos las cuestiones que una ley por este procedimiento no nos permite tocar, ¿vale? Pero hagamos una norma en donde recoja todo esto y en donde recoja, por ejemplo, que a pesar del levantamiento del estado de alarma, pues las empresas puedan mantener los ERTE hasta la fecha X, ¿vale? Ahora mismo no sabría decir cuál podría ser una fecha y que a partir de ahí empiezan a contar los 6 meses. Instrumentos hay, pero utilizar si no me prorrogas el estado de alarma, se va a venir todo abajo y ya el escudo social, que tampoco tengo muy claro cuál es el escudo social que han creado, porque realmente es que tampoco existe, se va a caer. Es que eso tampoco es cierto y eso es otra vez una forma adicional de hacer lo que comentábamos antes, o sea, de recurrir al miedo para buscar la presión social de tal forma que se meta una presión adicional en la oposición de, oye, apóyame porque si no, mira a todos estos pobrecitos que deja fuera. Pero claro, a mí que venga a decir esto el gobierno cuando es el primero que lleva sin tramitar los ERTEs y que hay personas que llevan mes y medio en ERTE y no han cobrado nada, hombre, pues quizás usted antes de hacer amenazas lo que tendría que hacer es empezar a pagar los ERTEs. Que sí, que sé que en el SEPE hay un colapso y que los funcionarios están trabajando a destaco. Sí lo sabemos, sí lo sabemos. O sea, nadie está diciendo que los funcionarios o muchos funcionarios de todos estos servicios que se han visto sobrepasados no estén trabajando. Claro que lo están haciendo, todos sabemos que lo están haciendo y que se han visto sobrepasados por el volumen que hay, eso también lo sabemos, pero no puede venir aquí el gobierno a decir que es que el problema es que se va a acabar si tú no me mantienes el estado de alarma. No, porque si las medidas que se tenían que estar tomando y que no se están tomando no van solo limitadas al estado de alarma. Y es más, igual que muchos decretos ley han establecido la vigencia de medidas más allá del estado de alarma, a más la podrían hacer con los ERTE sin ninguna duda, pero porque ya lo han hecho, ¿eh? O sea, todos los que puedan estar oyendo que estén estas semanas, pues por su trabajo, por interés, por lo que sea, mirando los decretos, sobre todo vamos a decir, los grandes, los que han recogido los mayores llamados paquetes de medidas económicas, sociales y sanitarias, verán que hay medidas cuya vigencia va más allá del estado de alarma. Evidentemente, insisto, esto es tan fácil como hacer un decreto ley, incluso que los recogiera todas, que ordenara todo lo que va a quedar con posterioridad al estado de alarma. O sea, no tiene ninguna dificultad técnica ni jurídica para hacerlo. O sea, aquí evidentemente la dificultad es política
que es que quieran hacerlo, que prefieran seguir con el discurso del miedo y de otra vez de mirad que es que van a venir estos que os lo quieren quitar todo y ahora os quieren quitar hasta el ERTE que no os hemos pagado. Pues mira, si te parece, vamos a ir ya terminando con las últimas preguntillas que tenemos. Nos preguntaba otra persona cuál es tu opinión de la propuesta que ha hecho alguno de los partidos de la oposición sobre la idea de formar un gobierno de concentración. A ver, a mí el gobierno de concentración en estas circunstancias, como concepto, ¿vale? Me gusta. ¿En qué sentido? En el que trabajamos de alguna manera juntos para buscar solución a los problemas conjuntos que tiene el país y además que es el interés de todos solucionarlos. ¿Cuál es el problema que yo le veo? La confianza o la desconfianza que genera el presidente del gobierno, aparte de su negativa a escuchar. O sea, no sé cuál es el problema en informar a la oposición de todo lo que se hace. Yo a lo mejor no le pido que salga como salieron en Francia el otro día a explicar, por ejemplo, es que me voy a ir a algo que creo que se va a entender muy bien, a lo de las fases, porque es que además coincidió en que pasa el mismo día. Estaba Francia explicándolo en la asamblea y nuestro presidente lo hace en rueda de prensa. Vale, fenomenal, lo hace en rueda de prensa. Pero es que si yo soy el presidente del gobierno y verdaderamente quiero contar con la oposición, lo primero que he hecho antes de hablar con la oposición es reunirme con ellos. No se van a enterar por la prensa, se les voy a cantar yo. Le digo, y es que yo sé que esto en España ahora mismo lo vemos casi como imposible, pero es que les pediría que salieran conmigo a explicarlas, porque es responsabilidad de todos y son ellos los que van a salir. Pero es que aquí el presidente del gobierno ni hace ni deja hacer. Entonces, como no quiere que le saquen a él de la foto ni que parezca que las medidas no son suyas, pues entonces vamos a no reconocer o vamos a desprestigiar el trabajo que han hecho otras comunidades autónomas, otras medidas particulares que haya podido ocurrir en ayuntamientos y podemos irnos desde cuestiones más llamativas como los hospitales de campaña, el famoso IFEMA. Me refiero, no es de recibo que un presidente del gobierno no se haya acercado en ningún momento a IFEMA. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma es como reconocer un éxito que no es suyo, cuando en realidad desde mi punto de vista, el presidente del gobierno debería estar pensando que aquí no hay éxitos individuales. O sea, el éxito de superar esto es un éxito de todos. Porque, aquí lo que están falleciendo son españoles, con nombres y apellidos. Un español al que nadie le pregunta, ¿usted a quién vota? Es que da exactamente igual. Están falleciendo 25.000 personas. ¿Yo me mostraría a favor? Sí, como primera respuesta. ¿Yo lo veo posible a día de hoy? No. Y no por la oposición, ¿eh? O sea, yo creo que la oposición aquí, y de hecho creo que por ahí iba la pregunta de María, yo creo que la oposición aquí está siendo, a juicio de muchos, dócil en ese sentido. O sea, está aceptándolo todo, está diciendo que sí a todo. Y lo está haciendo porque ha aceptado que hay vamos a decir, una situación muy grave que exige dejar de lado otras cuestiones. Vale, pues el presidente del gobierno creo que a eso con lo que tendría que responder no es con mensajes velados en las ruedas de prensa, sino es llamando a la oposición y decir, vale, ustedes están haciendo este sacrificio, porque en definitiva también están haciendo un sacrificio de todo, o sea, político, personal también. Vale, ustedes están haciendo esto, ustedes me están apoyando, pues estas medidas las vamos a tomar juntos. O sea, podemos no estar de acuerdo. Si nadie dice que con que se reúna con ellos tengan que estar de acuerdo. Pero esta lealtad es la que él mismo ha exigido en otras ocasiones. O sea, aquí podemos recordar una situación quizás en la última década grave en cuanto al que se puso un cuestionamiento de determinadas instituciones del Estado cuando fue la aplicación del 155. Aquí recordemos que el presidente del gobierno entonces llamó a todas las fuerzas de la oposición antes de anunciar lo que iba a hacer. Nadie se enteró por la prensa. A mí lo que me parece más grave de esta situación es que la oposición se esté enterando por la prensa. Entonces eso es lo que, a mi juicio, ahora mismo aleja la posibilidad de un gobierno de concentración que, vamos, no me cabe la más mínima duda de que sería una posible solución. Una posible solución sobre todo por eso, porque vamos a trabajar todos juntos en solucionar esto. Perfecto, muchísimas gracias. Otra persona nos pregunta si consideras que en la Constitución se deberían reforzar los derechos económicos. Se refiere, por ejemplo, a la no convertibilidad de la moneda, como les ocurrió a los argentinos en 2002. ¿O crees que eso no es posible? A ver, por ser posible,
Es posible, pero yo, puestos a tocar los derechos de la Constitución, si me lo permiten, lo que haría sería casi simplificarlos, incluso hacerlos más amplios para no tener cuestiones tan detalladas a la hora de recoger derechos. O sea, que tenemos que a lo mejor blindar determinadas cuestiones, sí. Pero yo tampoco sé hasta qué punto, yo a priori no sería partidaria de a lo mejor hacerlo por una reforma de los derechos de la Constitución, porque ya que los vamos a tocar, lo que haría sería hacer un catálogo de derechos, digamos más amplio, pero no más amplio en el sentido de recoger más derechos, sino recogerlos con mayor amplitud y que luego su desarrollo quedara otro tipo de normativa. Yo aquí siempre he dicho que el modelo de declaración de derechos es el norteamericano y no por una especial querencia a uno de sus padres fundadores, sino porque, o sea, lo ha demostrado el que durante más de 2 siglos, con determinadas modificaciones, no haya necesitado tocar lo que son los fundamentales. Es precisamente por eso, porque tienen tal amplitud que yo no necesito entrar a particularizar. Pues, por ejemplo, la reunión, que yo antes la he mencionado, ¿no? Es que hablamos de reunión en lugares de tránsito público, hablamos de concentraciones y hablamos de manifestaciones. No, una reunión es una reunión. Y si yo estoy hablando ya de manifestaciones, a lo mejor dentro de la reunión, si yo uno reuniones, manifestaciones, asociaciones, distintos derechos que tenemos, por ejemplo, que en definitiva lo que permiten es la articulación de la participación, pues a lo mejor yo necesito solo uno, que me reconozca la participación ciudadana y luego ya veré cómo lo articulo. Entonces yo, entendiendo por dónde va la medida y entendiendo que es un mecanismo de protección, yo no sería partidaria de recogerlo a nivel constitucional, ampliando ese hipotético catálogo de derechos. Entiendo o creo entender por dónde va la cautela, pero yo no sería partidaria. Yo reconozco que soy partidaria de textos quizás un poquito más sencillos y que nos dejen luego un margen de actuación. Y el criterio es porque creo que una Constitución, al fin y al cabo, no tiene que estar ni al albur de un gobernante ni tiene que servir solo para un determinado proyecto. Entonces, si regulamos cosas muy concretas, se puede dar el caso, sobre todo si lo hiciéramos dentro de los derechos fundamentales, que yo no lo veo, pero entiendo perfectamente la postura y entiendo que pueda ser discrepante. Pero yo creo que sí tenemos constituciones en ese sentido un poco más amplias y que podamos luego sujetar a la labor de un buen tribunal constitucional que interprete, incluso damos seguridad jurídica porque le damos vigencia a un texto durante mucho tiempo y, por así decirlo, lo revivimos o le vamos dando vida al texto mediante la interpretación y mediante la jurisprudencia. Evidentemente eso pasa, entre otras cosas, por tener un tribunal constitucional que eso nos daría para otro debate sobre si teníamos que tocar o no tocar o cómo podríamos formar un tribunal constitucional para que funcionara así. También te digo, o sea, creo que por nuestra tradición constitucional no creo que vayamos a ver una constitución tan amplia. A lo mejor en un determinado momento, en alguna medida, o sea, en alguna posible modificación constitucional, si viéramos cuestiones de ese tipo. Ahora, que vayamos a protegernos frente al intervencionismo económico, permíteme que sea bastante negativa con que alguien vaya a introducir eso en una Constitución. Ojalá lo viéramos, pero yo casi me conformaría con que me protegieran del todo la propiedad privada y eso sé que tampoco lo voy a ver a nivel constitucional. Entonces, permíteme que sea algo negativa a la persona que haya hecho la pregunta, pero ya digo, yo no sería partidaria de hacerlo en un derecho fundamental. Desde luego, a nivel constitucional no lo veo necesario. Y puestos a tocar la Constitución, lo que tendríamos que hacer creo que es justo lo contrario, o sea, abrirla un poco en lugar de circunscribirla a cosas muy concretas. Perfecto, pues si te parece vamos ya a la última pregunta. Nos preguntan, no sé si voy a transmitir bien lo que está preguntando, pero la pregunta es si la descentralización del sistema de salud en una federación puede considerarse una medida de contención. Pues no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. O sea, si la pregunta es si la descentralización de los sistemas de salud puede ayudar a una mejor gestión que nos ayude en la contención, ¿vale? Creo que con una adecuada coordinación a nivel estatal, sí. ¿Vale? ¿Por qué insisto en la coordinación a nivel estatal? Porque por mucho que seamos, digamos, distintas partes de un todo, al final somos un todo, ¿vale? Y entonces creo que para que el sujeto no deje de ser el centro del sistema y sea sustituido por el territorio, tiene que existir esa coordinación. Es verdad que ahora me pueden decir, ahora mismo está sustituido por el territorio, sí, ya lo sé, es uno de los dramas, ¿vale?
Pero precisamente para que no se produzcan esas diferencias entre los individuos, creo que sí tiene que existir la coordinación y precisamente eso, de hecho, es uno de los sentidos del artículo 149.1 de nuestra Constitución. ¿Por qué creo además que sí sirve para medida de contención? Pues por una cosa que también hemos visto en esta crisis sanitaria. Y, o sea, por así decirlo, quien mejor conocía los recursos que tenía y cómo atacar con esos recursos la enfermedad eran las comunidades autónomas, que eran quienes tenían las competencias. Igual que fueron las comunidades autónomas las que cuando necesitaron ayuda incluso de otras comunidades autónomas, la pidieron. Fueron las comunidades autónomas las que buscaron, las que dijeron, tengo todo esto y me falta todo esto. Ahora vamos a ver dónde busco lo que me falta. O sea, y podemos coger el caso, por ejemplo, de Castilla y León. A Castilla y León, en un determinado momento, cuando necesita ampliar camas en hospitales, tenía los sitios, tenía incluso el material, pero no tenía médicos. Pues, ¿qué hizo? Pedir médicos. ¿Pero quién lo sabía? Lo sabía Castilla y León. O sea, no lo sabía el gobierno, porque en ese momento quien gestiona los recursos también humanos son las comunidades autónomas. Entonces, si por ahí va la pregunta, si yo la he entendido bien, sin duda sí. Bueno, pues Irene, muchas gracias por todo. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por este análisis. Creo que tanto la presentación como el diálogo posterior pues han sido muy enriquecedores, dando caña a este gobierno, que es como tiene que ser. Y bueno, te digo que ha sido una conferencia pues muy entretenida y que afortunadamente hemos tenido visitantes de más de 5 países. Nos han visitado desde Estados Unidos, de Argentina, o sea que espero que todos hayan disfrutado. Muchas gracias por tu amabilidad siempre, Irene. Siempre que te llamamos estás ahí y es de agradecer. A todos ustedes. Nada, pues, gracias de nuevo a vosotros. Nada, decía, perdona, Eduardo, que gracias a vosotros y a todas las personas que han estado aquí hora y media escuchando y hablando con nosotros. Disfrutando. Ni lo dudes que disfrutando. Bueno, a todos ustedes, pues eso, hasta la próxima, el sábado que viene, con una nueva conferencia sabatina del Juan de Mariana. Muchas gracias por estar ahí, por conectarse siempre a nuestros eventos. Y bueno, gracias a todos. Adiós, Irune, también a ti, que hoy como moderadora ahí a tope. Un saludo para todos los amigos. Chao, chao. Hasta luego, chao.